por los que no pudieron venir. Ya vamos a dar comienzo. Amén. Hacemos una oración y nos disponemos para comenzar la primera clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ahora, entregando este tiempo delante de ti, vamos a estar compartiendo de la palabra. Te pedimos, Señor, la guía del Espíritu Santo, que tú nos acompañes, nos alcance gracia, bendiciendo a los hermanos que están presentes y todos aquellos que nos van a acompañar en forma virtual, allí donde estén, en su hogar, en su sala, quizás, Señor, en su cuarto. Allí tú le bendigas y le des luz e iluminación en la palabra. Señor, tratamos de conocer tu carácter, tu persona. Por eso te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta clase y te damos gracias por la oportunidad de considerar las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, reciba su asiento. Bienvenidos los hermanos que nos acompañan. Estamos en la clase número 15, si no me equivoco. 15. Allí ponemos siempre qué clase es para los que se añaden, ¿no?, a mitad del estudio o se añaden ahora. Puede empezar por la clase 1, 2, 3 hasta la clase 15. En realidad son 30 clases porque está el pastor Pablo con hermenéutica y yo estoy con bibliología, ¿no? Ya vamos a entrar en el tercer cuestionario. La hermana Nancy le va a estar enviando el tercer cuestionario y la mayoría solo han contestado el primero, así que póngase al día para que no se le acumulen y se le complique, ¿no? Póngase al día con los cuestionarios, por lo menos los que están inscritos como alumnos y quieren clasificación. Esos tienen sí o sí que responder los cuestionarios. Bien, estamos viendo la personalidad de Dios, ¿no? En bibliología estuvimos considerando el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Dios es una persona y los nombres que usaba el pueblo hebreo para calificar, podemos decir, el carácter de Dios. Nombres compuestos, siempre con Jehová, que Jehová es yo soy, el nombre con el cual se presenta para Moisés en la zarza, allá en aquella visión, cuando Moisés le dice, ¿qué le digo a Faraón? ¿Quién me envía? ¿No? Porque hasta ahí Dios no se había revelado, no había revelado una forma conocida de nombre, ¿no? Y allí le dice, le dirá que yo soy te envía, ¿no? Y ahí ese yo soy significa en hebreo Jehová. Yo soy el que soy, ¿no? Una palabra que utiliza Jesús en muchas oportunidades. Cuando viene caminando al mar de Galilea, los discípulos se asustan creyendo que era fantasma, ¿no? Él se identifica como el yo soy, ¿no? Esto habla de la unidad de Dios, ¿no? Del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los nombres compuestos, que es siempre con Jehová, con esa manera que se identificó, pero los hebreos siempre en diversos acontecimientos componían el nombre de Jehová junto con otro nombre hebreo. La hermana me preguntaba, hermana Gabriela, ¿por qué no se encuentra en la Biblia? Bueno, las traducciones modernas, la más nueva, de Reina Valera, no va a encontrar porque no han eliminado casi todos los nombres hebreos. Entonces ya está traducido, pero sí en el estudio se le da los textos de cada uno de esos nombres compuestos, que nos ayuda a identificar el carácter y la personalidad de Dios, ¿no? Por lo que Él hace o por lo que Él se identifica, o el pueblo hebreo le identificaba, ¿no? Como hemos visto ya en la clase pasada, Jehová Jireh,
Este nombre está en Génesis. Allí en la planilla del estudio, en la carpeta, va a tener todos los textos bíblicos. Yo no quiero llevarle a mirar y considerar cada uno porque sería medio pesado y se haría muy larga la clase, ¿no? Pero va a tener todos los textos bíblicos en la página, ¿no? De esos nombres compuestos, que por qué lo hemos puesto, lo hemos incluido en el estudio, porque nos ayuda a entender la personalidad de Dios, ¿no? Lo que Él hace, lo que Él se presenta como una persona. Jehová Jireh, Jehová proveerá, esa palabra la utiliza por primera vez Abraham, cuando Dios le pide que suba al monte y ofrezca a su hijo en sacrificio. Acuerda que el muchacho pregunta para el papá, no, papá, acá está la leña, acá está el fuego, está el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Porque estaban viajando hacia el monte y conforme Dios le había mandado y no llevaban cordero porque Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su unigénito hijo, ¿no? Y bueno, Isaac. Y ahí es donde Abraham utiliza Jehová Jireh. Dios se proveerá de cordero hijo, le dijo, ¿no? Y bueno, llegó el momento, lo ató, todos sabemos la historia. Estuvo a punto de bajar el cuchillo y antes que bajara el cuchillo para degollar el hijo, ¿no? Como era costumbre hacerlo con los animales, el Señor le dijo, detente, no le hagas nada, yo sé que no me lo has rehusado, ¿no? Lo que quería Dios era que saber que estaba dispuesto, no iba a permitir que matara el hijo, ¿no? Pero Dios cuando entiende que Abraham estaba incluso a ir hasta ese extremo, ahí le dice, detén la mano, no haga nada para el muchacho, ahí está el cordero para el holocausto. Y en una zarza, en unas espinas, había un cordero enredado y fue el que sacrificó a Abraham, ¿no? Desató al hijo y puso el cordero arriba del altar. Ahí sale el nombre Jehová Jireh, ese nombre compuesto, Dios proveerá, ¿no? Nos habla de el carácter de Dios tocante a la provisión de su pueblo, tocante a nuestras necesidades. Dios siempre está proveyendo, siempre es nuestro Jehová Jireh. Después pasamos a ver Jehová Nishi, eso está en Éxodo, en Josué, que significa Jehová es nuestra bandera. También el estandarte sabemos que identificaba a los ejércitos hasta el día de hoy. Cuando un ejército va a la batalla, va en la bandera, es transportarla, va adelante, ¿no? Es como un incentivo para los soldados ir a la guerra, ¿no? Y de la misma manera, el pueblo de Israel tenía bandera, cada tribu tenía su bandera con su símbolo, y cuando acampaban alrededor del tabernáculo, cada campamento colocaba un mástil con la bandera, ¿no? La bandera habla de victoria, la bandera habla de, ¿no es cierto?, ser parte del pueblo, identifica al pueblo, identifica una nación, una bandera, ¿no? Sabemos que toda nación tiene su bandera, ¿no? Y ahí Jehová se presenta como nuestra bandera, nuestro estandarte, sería la traducción correcta. Esa palabra es Jehová Nishi. En las versiones antiguas, como la que yo utilizo, muchos de esos nombres compuestos se conservan en hebreo. Es como el nombre Elohim, que en los salmos aparece mucho Elohim, ¿no? Ese nombre en una Biblia antigua se conserva, ¿no? Porque son nombres que tienen un propósito, que tienen un significado. Por eso se traduce todo al castellano, menos esos lugares importantes o como los sitios que tenía el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tiene la característica de bautizar los sitios, ¿no es cierto?, con nombres
de acuerdo a lo que sucedió, de acuerdo al acontecimiento, a lo que marcó un lugar geográfico, ellos le colocan un nombre, lo bautizan con un nombre, ¿no? Empezando allá en la piedra donde le aparece Dios a Jacobo, que el Señor Jacobo la bautiza con Betel, nombre casa de Dios, ¿no? Y hasta el día de hoy es un lugar sagrado y es donde se construyeron los templos de Israel, ¿no? Ahí donde en esa piedra específica o en ese sitio específico donde Dios se le aparece a Jacobo, ¿no? Y Jacobo derrama aceite sobre esa piedra y consagra ese lugar y lo bautiza, ¿no? Como Betel. De ahí viene el nombre casa de Dios, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy es un lugar muy específico, muy especial para el pueblo hebreo, ¿no? Tal es así que ellos no pueden construir el tercer templo porque ese lugar está ocupado por la mezquita musulmana que se llama la mezquita de Omar. Es una de las mezquitas más grandes que tiene el pueblo musulmán y está edificado porque, oh casualidad, ¿no? Que los mismos patriarcas del pueblo hebreo son los patriarcas de los musulmanes. Acordémonos que Abraham era padre de Isaac, pero también padre de Ismael, el hijo de la carne. Y de Ismael salen los pueblos árabes y de Isaac salen los pueblos hebreos. Por eso esa continua enemistad que hay entre Israel y los palestinos. Palestinos son los pueblos árabes. Y se disputan las tierras porque unos dicen, como tienen el mismo origen, el mismo patriarca, las mismas raíces, ¿no? Entonces se disputan los lugares, el territorio y también los lugares sagrados. En esas disputas, en algún momento ganaron el lugar donde estaba el templo hebreo, el Betel, lo ganaron los árabes y levantaron una mezquita, ¿no? Claro, su Dios se llama Alá, no se llama Jehová, y su profeta no es Jesús precisamente, sino Mahoma, ¿no? Pero hay una historia ahí con Mahoma que también ascendió a los cielos en ese lugar. Bueno, hay toda una historia antiquísima y por eso ellos tienen esa enemistad que dura siglos, ¿no? Disputándose los lugares sagrados. Entonces Israel, para levantar el tercer templo, tiene que recuperar ese lugar porque no van a levantar en otra parte, no van a construir en otra parte. Ellos son muy delicados con todas esas costumbres y tradiciones, así que ellos tienen que levantar el tercer templo en Betel, donde está la piedra sagrada de Jacob y donde ahora hay una semejante mezquita de color negro con toda una cúpula que se llama la mezquita de Omar, una de las mezquitas más grandes de los pueblos árabes. Entonces allí, cuando recuperen ese lugar, ellos van a reconstruir el tercer templo, ¿no? Bien, de ahí aparecen estos nombres compuestos que, vuelvo a decir, en una antigua versión se conserva, ¿no? Sin traducción. Jehová Rafa, allí esto aparece también en la fuente de agua contaminada, que a donde llegó el pueblo después de 3 días de caminar en el desierto, las aguas de Mara, ¿no? Aguas amargas, que Dios le manda a Moisés cortar un árbol, tirar adentro y las aguas se sanaron. Y ahí se presenta el Señor por primera vez como yo soy Jehová, tu sanador. Si guardaré mis leyes, mis mandamientos, ¿no es cierto? Yo soy Jehová, tu sanador. Se presenta como Jehová Rafa. Pero ahí entendemos todo lo que tenemos en el Señor y todo lo que el Señor hace por su pueblo, ¿no? Es nuestro proveedor, nuestra bandera, nuestro sanador. Después aparece Jehová Shalom, que significa Jehová es nuestra paz. También eso está, ¿no es cierto?, después de una victoria que Dios le da al pueblo hebreo. Está en Jueces, los textos lo va a tener todo en el estudio. ¿No? Jehová Shalom, de donde también se deriva la palabra Salomón, lo hemos visto.
Salomón significa rey de paz, ¿no? Y shalom era el saludo de los hebreos, ¿no? Shalom quiere decir paz, ¿no? Hasta el día de hoy se saludan de esa manera, ¿no? Y ahí se presenta Jehová Shalom como el Señor es nuestra paz, ¿no? Y como un dador de paz personal, se puede traducir con la confianza en Jehová para la victoria en cada circunstancia, donde encontramos el secreto de la paz. Ahí vemos también un paralelo con Jesús. Jesús, no solo Hijo de Dios, sino Dios, porque también Él a su discípulo habla de esto. Si vamos al hebreo original, encontraríamos también la palabra shalom, que la usa Jesús, cuando dice mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, ¿no? Ahí está hablando que Él se presenta como príncipe de paz, ¿no? El profeta Isaías lo presenta como príncipe de paz, ¿no? Entonces, ahí vemos ese paralelo con el Jehová de los hebreos, Jehová Shalom, ¿no? Después encontramos Jehová Raam, esto está en el Salmo 23, verso 1, que significa Jehová es mi pastor. De nombre revela la guía, la protección y la bondad personal del Señor. Todos los pastores, ¿no es cierto?, todo lo que los pastores orientales eran para sus rebaños, Dios es para su pueblo. Y mucho más que esto, ¿no? Jehová es mi pastor. Después aparece Jehová Shidikenu, que es Jehová nuestra justicia, ¿no? También esto está en Jeremías, y este nombre revela la justicia de Dios con los que le sirven, ¿no? Y en el mundo a veces no encontramos justicia, ¿no? En los gobiernos, en las leyes humanas no encontramos justicia, pero lo tenemos a Jehová Shidekenu, que es nuestra justicia. Él hace justicia por nosotros, ¿no? La justicia del cielo, la justicia de Dios. Después encontramos a Jehová Shabaot, está allí en G. Esto significa Jehová de los ejércitos. Lo habrá leído ya traducido muchas veces en el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos, Dios fuerte. Esto habla, ¿no es cierto?, el señorío y el control personal. En el uso hebreo, ejército puede significar un ejército de hombres, un ejército de estrellas o un ejército de ángeles, ¿no? Esto va a encontrarlo a lo largo de la Biblia, que ejército no son solamente humanos, ¿no?, sino hay ejércitos de ángeles. Allá Eliseo, cuando su criado estaba atemorizado, rodeado de enemigos, se acuerda que oró para que Dios le abra los ojos y él pudo ver, ¿no? No ejércitos humanos, sino ejércitos de ángeles que rodeaban los montes alrededor, que eran mucho más los que estaban con el profeta que los que venían en contra, ¿no? Es decir, que en separado o en conjunto constituyen el ejército del cielo. Así es que Israel es denominado el ejército de Jehová. El concepto está bien expresado en el término Señor omnipotente. Con la aceptación de esta idea se consideraba las fuerzas celestiales unidas en una confederación bajo el dominio del único Dios, Jehová de los ejércitos. Ahí llegamos a H, Jehová Shama. Quiere decir Jehová está presente. También tiene que ver con un atributo de Dios, así como Jehová de los ejércitos. Tiene que ver Jehová Shabbat. Tiene que ver con la omnipotencia de Dios, ¿no? Sabe que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Omnipotente todo lo puede, omnipresente está presente en todas partes y omnisciente todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Ahora, las criaturas, incluido Satanás, incluidos los ángeles caídos, los demonios, no tienen el atributo divino de la omnipresencia,
ni de la omnisciencia, ni de la omnipotencia. Son criaturas muy poderosas, pero no tienen el atributo divino, eso solo tiene Dios. De lo cual Jesús, cuando estuvo en carne, se despojó. Él, si quería cruzar el mar de Galilea, necesitaba una barca. Si quería entrar a Jerusalén, tenía que pedir un burrito prestado. Si no, tenía que caminar. No podía estar presente en todas partes. Por eso el Señor en carne dice, cuando yo me vaya, conviene que me vaya, porque el Padre va a enviar en mi nombre otro Consolador que va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conviene que me vaya, porque si lo tuviéramos a Jesús en carne, quizás lo pudiéramos traer acá en Argentina, pero no lo tendrían nuestros hermanos en Europa, en Estados Unidos, ni siquiera estaría en otra provincia, lo tendríamos acá, porque él estaba limitado humanamente, ¿no? Y entonces el Señor dice, conviene que yo me vaya y el Padre mande otro Consolador, porque Él va a estar, el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo puede estar ahora acá y puede estar allá en misiones con los hermanos si están reunidos, o puede estar con algún pastor, no sé, allá en Ushuaia que esté dando estudio y con un grupo de creyentes. Es decir, está en todas partes porque el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente y omnisciente y omnipotente. El diablo no, el diablo es una criatura que está, aunque tiene mucho poder, muy diferente a un humano, pero está limitado, no puede estar presente en todas partes, ¿no? Ahora sí, la omnipresencia del diablo es a través de sus embajadores, de sus agentes, ¿no? Como tiene millones de demonios que le sirven y aún tiene seres humanos que le sirven, entonces en cierta forma se puede decir que tiene presencia en todo el planeta, ¿no? Pero tiene el atributo que tiene Dios. Dios no habla de ser representado. El diablo tiene presencia por ser representado, ¿no? Dios tiene presencia en todas partes por un atributo que solo tiene Él, que es la omnipresencia, ¿no? O la omnipotencia o la omnisciencia, conocer. El diablo no conoce el futuro, aunque tiene mucha experiencia. Y el que tiene mucha experiencia y ha vivido siglos como ha vivido Satanás, ¿no? Y ha tenido acceso al cielo y a la sabiduría, ¿no? De un ser celestial, entonces él discierne, puede acertar mucho lo porvenir, pero no conoce el futuro. Por eso dijo Dios que el profeta que habla de parte de Dios, su palabra se cumple. Y cuando no se cumple, no es de Dios. Porque lo único que el diablo no conoce es el futuro. El diablo no conoce, no puede leer nuestros pensamientos. ¿Sabe cómo nosotros lo enganchamos? Nos atamos muchas veces en las trampas del diablo por este miembro, por esta boquita nuestra, que muchas veces, ¿no es cierto?, hablamos y el diablo, los demonios escuchan, pero no puede leer el pensamiento. Ahora Dios sí, conoce las intenciones del corazón, dice el Señor, conoce el corazón del hombre, conoce lo que hay en el hombre sin que el hombre lo exprese. Ese es Dios. Pero los demonios, Satanás, no conocen hasta que yo no abro la boca. Cuando yo abrí la boca me enlacé, ¿no? Porque el diablo siempre está escuchando. Entonces muchas veces nos enlazamos por nuestra boca, pero no porque el diablo lea nuestro pensamiento. El diablo es una criatura, igual que los ángeles son criaturas, muy poderosas, muy superiores al hombre, pero no tienen los atributos divinos, no tienen, ¿no es cierto?, omnipotencia, omnipresencia, no tienen en esencia vida,
depende su vida del Creador, ¿no? El Creador en esencia es vida, el Creador en esencia es eterno, ¿no? Los ángeles tienen un destino, los ángeles caídos tienen un destino de condenación, así que aunque son criaturas espirituales, también tienen cierta limitación, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, los atributos divinos, volvemos a los temas, a los nombres compuestos que nos van dando un panorama. Jehová de los ejércitos, Jehová Sama, Jehová está presente. Esto tiene que ver con la omnipotencia, la omnipresencia de Dios, perdón. La omnipresencia está presente en todo lugar. No necesita, como las criaturas, moverse, sea en el ámbito espiritual o sea en el ámbito material, pero nosotros nos tenemos que mover. Si yo estoy acá, no estoy en casa. Yo para estar en casa tengo que ir a mi casa. Y si estoy acá, no estoy en misiones, ¿no? En el caso de Dios, Él puede estar presente en todo lugar, y eso lo dice el nombre de Jehová Shammah. Jehová está presente. Esto está en Ezequiel, este nombre revela presencia personal, es el nombre que se le dará a la nueva Jerusalén, restaurada y glorificada como la ve Ezequiel. Jehová retorna a su templo, el cual había sido olvidado, y desde ese momento en adelante el hecho de suprema importancia es que Jehová, Él está presente morando en medio de su pueblo. Cuando allí el templo es restaurado y Dios se hace presente en la revelación de Ezequiel, ¿no? Ahí están los textos para que luego usted corrobore. Ahí, a partir de que el Señor se presenta, aparece el nombre Jehová Sama, que quiere decir Jehová está presente. Nombre que podemos nosotros también corroborar que es así, ¿no? Nos juntamos 2 o 3, Jehová está presente. No, nos reunimos acá, Dios está aquí. Nos reunimos en misiones con los hermanos, Dios está en misiones, ¿no? El Señor está presente en medio de su pueblo. Eso hace la omnipresencia de Dios, que Jesús recupera después de resucitado. Mientras que Él estaba en carne, estaba limitado, vuelvo a decir, tenía que entrar a Jerusalén, debía hacerlo por sus medios, pero una vez que resucita, Él ya no tiene esa limitación. Él recupera sus atributos divinos, y entre esos atributos divinos está la omnisciencia. Por eso le dice a los discípulos, y de ahí viene la confusión de las sectas, ¿no? Las grandes confusiones que tienen las sectas con Jesús, porque no han entendido, ¿no?, que hay un Jesús antes de la muerte y hay un Jesús después de la resurrección. El Jesús después de la resurrección le dice a los discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ese es el Jesús después de la resurrección. El Jesús antes de la resurrección, antes de la muerte, Él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Padre hace las obras que yo hago, ¿no? El que me ha visto al Padre. Él necesitaba orar, necesitaba ayunar, necesitaba comer, dormir, descansar, ¿no? Un montón de cosas que Él estaba limitado humanamente. Y de ahí vienen, vuelvo a decir, las confusiones de las sectas, que no entienden la diferencia en el Jesús de los 33 años de su vida humana, limitado humanamente, como hombre, como cualquiera de nosotros. Todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Nada hizo apelando a su divinidad. Nada hizo por ser Dios, porque si Él hacía algo como Dios, fracasaba en ser nuestro sustituto y nuestro redentor. Y el diablo procuró que Él apelara a la naturaleza divina. La tentación, ¿se acuerda? 40 días de ayuno con hambre. Le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿no? Y si Él lo hacía,
ahí caía en la trampa del diablo y fracasaba como nuestro Redentor, porque ahí tenía que apelar al poder creativo, ¿no? Ahí tenía que apelar a su divinidad, no podía hacerlo solamente por el Espíritu Santo, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, por la consagración de oración, de ayuno. Tenía ahí que eso le hace al diablo para que apelara a su naturaleza divina y creara de las piedras pan. Ahí cuando él le dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y no cede a la propuesta, ¿no? La propuesta del diablo era que él apelara a su naturaleza divina, porque la naturaleza divina estaba latente en él, pero él había renunciado a la naturaleza divina y empezó desde que nace hasta que lo crucifican, él se maneja humanamente, ¿no? Orando. Dios no necesita orar, Dios no necesita ayunar, Dios no necesita aprender. Él dice que él tuvo que aprender las escrituras, tuvo que, ¿no es cierto?, aprender la palabra, tuvo que orar, consagrar su vida, apartarse en oración. No, Dios no necesita nada de eso, ¿no? Pero él al limitarse a sí mismo, ¿no?, él tenía que vencer, tenía que morir, ¿no? Primero vencer, guardar la palabra, no pecar, ¿no? Vencer como hombre. Porque si no, el diablo, si él apelaba a su naturaleza divina, el diablo iba a decir, claro, él era Dios, pero ¿qué van a hacer los prójimos? ¿Qué van a hacer los humanos? Los humanos nunca lo van a lograr, nunca van a poder. Él lo logró porque era Dios, pero nosotros nunca vamos a poder vencer, nunca vamos a poder guardarnos, nunca vamos a poder agradar a Dios. Entonces, por eso le dice a los discípulos que los que creyeron en él, mayores obras que las que él hizo podrán hacer. ¿Por qué no hace este desafío? Porque él lo logró humanamente, orando, ayunando, leyendo las escrituras, aprendiendo, obedeciendo a Dios en todo. No pecó, lo logró. Entonces puede decirnos a nosotros que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, que lo imitemos. Puede decirlo porque él lo hizo humanamente, no lo hizo apelando a su naturaleza divina. Si él echaba mano a su naturaleza divina, fracasaba el plan de Dios. Entonces, todos los milagros que hizo el Señor, todo, absolutamente todo lo que él hizo, fue por el poder del Espíritu Santo, por la oración y el ayuno. Ninguna de las cosas que él hizo lo hizo como Dios. Ni en la multiplicación de los panes, ni resucitación de muertos, ni limpiar leproso, ni caminar arriba de las aguas. Todo lo que él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Por eso él dijo, los que creen en mí, mayores obras que las que yo hice van a hacer. Él no hizo absolutamente nada como Dios. Y ahí viene la confusión de muchos que no entienden esto, ¿no? La humanidad del Señor, que se limita a sí mismo, se humilla a sí mismo y se reviste de carne y de hueso. Y en esa humanidad él tenía que vencer, en esa humanidad él tenía que morir por nosotros, en esa humanidad él tenía que cargar nuestras culpas y nuestros pecados, sufrir nuestro castigo, en humanidad, no como Dios. Porque como Dios era fácil, como Dios podía, muy fácilmente, ¿no?, incluso hasta evitar los dolores y el sufrimiento, pero él se humilló, dice, hasta la muerte, descendió de su nivel de divinidad, de su igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo, se despojó, descendió y dice, menor que los ángeles se hizo, porque un ángel podía tener más capacidad sobrenatural, más sabiduría, más conocimiento,
incluso más resistencia o más, ¿no es cierto?, poder para agradar a Dios, porque es un ser sobrenatural, un ángel, ¿no? Pero dice la Biblia que él descendió más abajo que los ángeles, se hizo hombre, ¿no? Es decir, el nivel más bajo de las criaturas de Dios, humano. Y recupera su divinidad en la resurrección. La resurrección lo encontramos presentándose a los discípulos que estaban encerrados por temor a las autoridades, y él no le abrieron la puerta, no golpeó la puerta, no tuvieron que salir a recibirle. Se presentó en medio y dijo, pasa vosotros. Porque su cuerpo ya era divino, ya era omnipresente, ya era omnipotente, pero no en su humanidad. En su humanidad, por eso viene la confusión que después vamos a ver cuando estudiemos la Trinidad, la igualdad, ¿no?, de las tres personas de la deidad. Hay una igualdad, no hay una familia de dioses. Y en muchas sectas y muchas religiones creen en una familia de dioses, porque agarran que Jesús, bueno, cuando decía el Padre es mayor que yo, nada puedo hacer sino el Padre lo hace a través mío, lo que el Padre me manda, oraba al Padre, hablaba, se apartaba para orar al Padre, dependía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo bautiza, viene sobre él. Entonces arman una familia de dioses, ¿no? Como que el Padre es mayor, el Espíritu Santo es, no sé, un mandadero, y el Hijo más menor, y no es una familia de dioses, es una Trinidad de igualdad. Los tres son Dios, los tres son eternos, los tres son infinitos, los tres son creadores, los tres son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Los tres tienen todos los atributos en forma igual y no funciona la deidad si quitamos a uno de ellos. No hay ninguno mayor que el otro. Ese es el lenguaje, como recién le mencionaba, es necesario que yo me vaya para que el Padre mande en mi nombre otro consolador. Ese lenguaje que recién le mencionaba, eso es terreno humano, mientras que Cristo habitó en carne, ¿no? Necesitaba ir al Padre, dale, así que presenta su sacrificio después de resucitado, ¿no? Y el Padre mandaba en el nombre de Jesús otro consolador. Todo eso es la dimensión de la humanidad de Cristo. Mientras habitó como hombre. No cuando Él resucita y ocupa su lugar en el trono de Dios, ¿no? Recupera su deidad. Ahí entra a la igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Resucitado, Él recupera su nivel de igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. No hay uno menor ni otro mayor. Y si quitamos a uno, no existe la deidad, ¿no? Es como las dimensiones. Después vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? El mejor ejemplo es las dimensiones. Para que este borrador, yo lo tenga en mi mano, exista, tiene tres dimensiones. No, tiene ancho, tiene altura y tiene profundidad. Todos los objetos, todos, nosotros mismos, tenemos dimensiones, tres dimensiones. Tenemos altura, tenemos anchura y tenemos profundidad. Si quitamos a cualquier objeto material, el pizarrón tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad. Si yo quito una dimensión, ¿qué pasa con el objeto? Cualquiera que yo quito el alto de este pizarrón, desapareció. Las otras dos dimensiones no existen si yo saco una. Cualquiera que yo saque, saco la altura, la hago desaparecer, la altura simplemente.
¿Qué pasa con la profundidad y con el ancho? Desaparece. No existe más el objeto. Yo saco la profundidad del objeto, ¿no? Nos quedamos con la altura y el ancho, pero yo le saco la profundidad, la dimensión de la profundidad. ¿Qué pasa con este borrador? Desaparece. Y esto es el concepto más específico de la deidad. ¿No? No podemos quitar a ninguna de las tres personas porque desaparece el Dios que conocemos. Para el Dios que conocemos, el Dios de la Biblia, el Dios trino, ¿no? Tienen que coexistir en esas tres dimensiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seres humanos, nosotros somos trinos, tenemos tres partes. Cualquiera de las partes que quitemos, desaparecemos. Desaparece. Yo le saco el alma a usted. Desaparece. Yo le saco el espíritu. Desaparece. Porque el cuerpo sería un montón de materia que se va a corromper y se va a hacer polvo y ceniza. A no tener alma, no tener espíritu, tu cuerpo. Ahora pongamos que dejemos el alma y el espíritu y le sacamos el cuerpo. No le veo más a usted. No habla más, no se contacta más conmigo, no está más acá. No está más en el mundo físico, no sé dónde estará, pero no está más en el mundo físico. Quiere decir que para nosotros existir necesitamos fusionar esas tres partes. Esas tres partes tienen que estar conformándonos. Y el día que dejamos de existir es cuando esas dos partes interiores del hombre espiritual, Dios la retira y la lleva, o se va para el cielo, o se va para el infierno, pero ahí terminó el hombre. Porque dice, bueno, lo tengo allá, mi papito, mi abuelito, lo tengo allá en el cementerio. No tiene nada, porque estarán los huesitos allá, que es química, conformado por algunos productos químicos, pero esos huesitos, pasa un tiempo, lo tiene que sacar, lo poner en un nicho. Y dice, bueno, tengo allá los huesitos de mi abuelo en el nicho, ¿no? Pero si pasa mucho tiempo, ni los huesitos va a encontrar, se hacen ceniza. Se disuelven, se terminan, ¿no? Es decir, que no lo tiene el abuelito, no lo tiene a papá. Se terminó. Lo que hay son productos químicos que, como dijo el Señor, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, ¿no? Los productos químicos que están en la tierra, en la composición de la tierra, con eso hizo este traje que usamos, ¿no? Por un poco de tiempo, ¿no? Compuesto de productos químicos, hierro, fósforo, calcio, qué sé yo, agua, un porcentaje, ¿no? Todo eso vuelve a la tierra, abonan las plantas, lo comen los gusanos y crían barriga. No, bueno, ¿no? Se termina. Y lo interior se desapareció porque las almas, los espíritus, macanas que andan vagando por la tierra, que nos guían porque papá me guía, me ayuda, me defiende, esos macanas no están más en este mundo físico. No le va a encontrar lo que va a encontrar son los demonios engañadores que van a querer imitar a su abuelito para que usted crea esa mentira. Que van a aparecer fantasmas y aparecidos, ¿no? Para que la gente crea ese engaño, pero las almas y los espíritus de los seres humanos salen del mundo físico y no vuelven nunca. No vuelven a tener contacto en el mundo material, ¿no? Solo volveremos cuando el Señor nos resucite, nos dé un cuerpo nuevo, entonces con ese cuerpo nuevo vamos a volver a esta tierra. Pero mientras no haga esto el Señor, no hay contacto de los difuntos con el mundo de los vivos. Todo lo que usted puede encontrar, incluso la aparición de Samuel para Saúl con aquella bruja a medianoche, todo eso es un engaño diabólico, ¿no? Que muchos dicen le apareció Samuel. No, una bruja jamás
va a poder hacer descender nada menos que el espíritu de un profeta como Samuel, que la bruja lo haga venir. Eso es toda una macana. Saúl no vio a Samuel nunca, no habló nunca con Samuel. Lea bien la Biblia. La bruja era medium, como los espiritistas, y incorporaba el espíritu y hablaba, pero era la bruja que hablaba. Nunca lo vio Samuel. La bruja lo veía, veo un anciano que sube de la tierra, vestido así. La bruja, eso va a una sesión espiritista y el medium le va a incorporar al abuelito que se murió. Y para engañarlo y engancharlo va a usar la voz. Usted va a escuchar la voz del abuelito, ¿no? Y le va a contar cosas que solo usted y el abuelito sabían. Entonces usted se larga a llorar y se cae ahí de rodillas diciendo, abuelo, abuelo, abuelo. No, ¿qué abuelo? Es un pichón de demonio, ¿no? Que imita la voz del abuelo y que conoce, ¿no? Yo me muero la semana que viene y usted se va a un espiritista, quiero hablar con el pastor Sergio, ¿no? Y allá el espiritista va a incorporar mi espíritu de difunto. Y va a escuchar mi voz y va a decir, es el hermano Sergio, ¿no? Y para que usted crea más y quede enganchado en esa aberración, porque eso está prohibido y el diablo sabe que está prohibido, no consultarás los muertos porque es abominación a Jehová. Entonces, como el diablo le gusta enfrentar a Dios y llevar a la gente a que ofenda a Dios, el diablo cultiva eso. Hay cultos espiritistas. La escuela basílico-científica es una escuela que tiene fichero de culto. ¿Y qué son? Medium. Hay medios que escriben, hay medios que incorporan los espíritus, como los ubandas. Se va a un culto ubanda y ponen a tomar grapa y fuman un puro y empiezan a danzar y tocar los tamboriles, los cascabeles hasta que el demonio entró. Y cuando el demonio entró en un medium, porque es la May o el Pai son medios, ahí, ¿no es cierto?, van a empezar a hablar de cosas que solo conoce el nieto del abuelo. O cosas va a decir, ¿te acordás aquel lunes que yo estuve hablando? Si yo me muero y usted va a un brujo para que traiga mi espíritu, ¿no? Le va a decir, ¿te acordás cuando viajamos juntos a Misiones y paramos allá en la estación de servicio y no conseguíamos agua caliente? Nos quedamos sin hierba o se rompió el termo. Y usted dice, el hermano, porque nadie sabía ese suceso. Nadie. Iba usted solo con el pastor y se tumbó el termo adentro del auto y se rompió y se volcó el agua. Entonces le cuenta ese suceso y me dice, es el pastor, me habló. Y después ahí viene todo el enganche, la cadena, ¿no? Yo te estoy cuidando, yo te voy a guiar, yo te estoy ayudando, ¿no? Y ahí cultiva esa creencia, pero es todo un engaño. No hay contacto con los muertos, ni condenados, ni salvos, no tienen contacto con el mundo de los vivos. Dios no lo permite, pero sí hay demonios obrando, que son los aparecidos, los fantasmas, aquellos que dicen ser nuestros difuntos seres queridos, no son almas de seres humanos. Son demonios que cultivan esa creencia en el mundo para que mucha gente crea en eso, como la reencarnación y todas esas tonterías que se han inventado, ¿no? Que para que eso funcione, es como el curandero. El curandero tiene que hacer algo, y no nadie va a ir a los curanderos. Entonces tiene que aliviar alguna enfermedad, hasta curar alguna enfermedad. Tiene que hacerlo, milagros mentirosos que habla la Biblia, poder engañoso. Pablo decía que
el diablo le da un poder engañoso para que crean a la mentira y no crean a la verdad y sean salvos. Entonces, están en la mentira y permanecen en la mentira y están convencidos que allá tienen una bruja que les sanó de cáncer, o de culebrilla, o de pata de cabra, o mal de ojo. No, mi vieja curaba mal de ojo y yo me acuerdo que toda la semana me dolía la cabeza y le decía a la vieja empezaba a hacer una oración, un rezo, no sé qué, que le enseñan, no sé qué, si es en noche de Navidad, Nochebuena, se le enseña otra bruja, bueno, no sé cómo es el tema. El asunto que mi vieja aprendió y entonces cuando me curaba el mal de ojo, a mí se me pasaba el dolor de cabeza. Y ella empezaba a bostezar porque dice que incorporan eso, sacan esas malas ondas, ¿no? Entonces bostezaba. Y yo, estás ojeado, terrible, ¿no? Y yo me la creía, y el asunto era que yo había sacado abono, porque en esas creencias el diablo te hace sacar abono, como cuando viajas en el tren, para no ir a la ventanilla sacar un abono mensual. Entonces el diablo te saca un abono, quedas abonado los curanderos, vas a tener que ir cada semana, cada 15 días. Porque cada 15 días te va a doler la cabeza y vas a estar ojeado. ¿No? Me convertí al Señor, nunca más me dolió la cabeza. Hace 50 años que soy creyente, no conozco lo que es dolor de cabeza. ¿No? Y como cuando estaba en esa idolatría, en esa creencia, me dolía la cabeza toda la semana. Y así el empacho, y así la pata de cabra, llevamos las criaturas y corremos al curandero, le cura, pero a los 30 días está de vuelta, empachado. Hay que volver a que le midan o le tiren el pellejo de vuelta, porque volvió a estar empachado. Y va a tener hasta médico que te aconseja, porque hasta los médicos, a veces hay médicos que te dicen, llévele que lo midan. Un universitario que estudió el cuerpo humano, no sé cuánta materia, no sé cuántos años estudiando, te mandó a que una vieja te mida. Mi abuela era curandera, bruja. Yo le gané para el Señor antes que el Señor le llevara. Era una de las brujas más famosas que había en Florencio Varela. Me acuerdo que iba a pasar una semana de vacaciones con ella a la casa de la abuela y ella tenía una cuadra o dos de cola. Ella vivía del curanderismo. Pagaba el alquiler, mantenía su marido, mantenía su casa, todo con el curanderismo. No cobraba, pero tenía el delantal y te abría el delantal así. Cuando terminaba, para que le pongan la... Y la gente le ponía. No, ella decía que no cobraba, porque era un don que había recibido, ¿no? Curaba de todo, mal de amores, hacía volver a la novia que se fue, al novio que te dejó lo hacía volver, hernias, curaba mal de los huesos, curaba culebrilla, pata de cabra, empacho de todos los colores, curaba de todo. Y yo era gurí, me iba a pasar los días en la casa de la abuela y estaba ahí mientras la gente... Y a todos le curaba igual, le ponía un plato en la cabeza con agua y le tiraba unas cucharadas de aceite y según como el aceite bollaba allí en el agua, era el mal que tenía, ¿no? Veía una víbora, veía un murciélago, veía un yacaré. Bueno, según lo que ella veía que el aceite formaba, era el daño que te habían hecho. Hacía unas palabras y la gente le ponía la plata y se iba. Y se iban libres. Venían con dolor de cabeza, venían descompuestos, venía el gurí que lloraba toda la noche, que no comía, y empezaba a comer y dormía como un angelito. Tiene que funcionar para que la gente se enganche. Si no funcionara, la gente no se engancha. Entonces tiene que haber un poder engañoso. Es un poder de confusión que Dios permite que funcione, quizá no en forma permanente, pero vuelvo a decir, no funciona en forma permanente. Tenemos el ejemplo de Moisés cuando lo manda yo soy a Faraón y dice yo voy allá y no van a creer, ¿qué me van a prestar atención? Pastor de ovejas. Entonces, ¿qué tiene en la mano? Una vara, tírala en el suelo, se convierte en culebra.
Usted conoce la historia, ¿no? Agarra la culebra de la cola, agarra la culebra de la cola, se convierte en vara. ¡Wow! Bueno, esa señal vas a hacer a Faraón. ¿Ah? Para que crea, para que te reciba la demanda, porque él iba a pedir la libertad de 1 millón de esclavos. No era poca cosa, ¿no? Y era la mano de obra gratis que tenía Faraón. Y él iba a pedir que lo liberaran. Entonces tenía que ir con algo. Y él dice, ¿con qué voy? Bueno, ahí aparece el tema de la vara, ¿no? Vaya, tira la vara delante del rey. Un momento el rey se muere de risa porque él viene y dice, deja ir al pueblo hebreo. ¿Y quién sos vos? ¿Quién es yo soy para que yo le deje ir? ¿Quién te manda? Yo soy. ¿Y quién es yo soy para que yo deje ir al pueblo hebreo? ¿No? Y ahí tiró la vara. Y se hizo una culebra y andaba por el palacio allá delante del trono. El rey chasqueó los dedos, vinieron los magos de Egipto. Dijo, mire lo que hizo este tipo. Los magos tiraron unos palos en el suelo y de repente había una docena de culebras caminando por el palacio. Hicieron exactamente lo mismo que hizo Moisés. La diferencia fue que la culebra de Moisés se comió a todas las otras. Y la única que quedó ahí en el palacio fue la de Moisés. ¿Qué habla esto? Lo de Dios es permanente. Lo de Dios, cuando Dios te sana, el milagro perdura. Cuando Dios te liberta, te hace verdaderamente libre, lo dijo el Señor. Ahora, cuando el diablo te sana del empacho, es por un tiempito. Dentro de unos días tenés que volver. Estás abonado a los curanderos. Yo le digo porque mi vieja creía en eso y cuando nosotros éramos gurises, estábamos abonados a los curanderos. Vivíamos en los curanderos. Cada mes, cada 15 días. Nos íbamos a las villas, ni sé por dónde me ha llevado mi vieja, ¿no? Cuando empecé a ser adolescente y andaba enamorado tras las guainas y mi vieja no le gustaba la candidata, llevaba mi ropa interior para que me saquen los males de amores. Porque la vieja no le gustaba la candidata, entonces mis calzones iban allá a los curanderos para que me sacaran de la cabeza la enamorada, ¿no? Hasta la edad de la adolescencia yo estuve abonado a los curanderos. Cuando no salía un mal, cuando no salía la culebrilla, se juntaban las puntas y te morías, así que corría a los curanderos. Cuando no estaba empachado con 40 grados de fiebre, corría a los curanderos, ¿no? Cuando no había otra plaga que te aparecía, ¿no? Íbamos, algunos curaban con palabras, otros te curaban con un vaso de agua, otros te curaban con un pañuelo, otros había que llevar las fotos, llevar alguna ropa íntima. Por eso yo digo que ese asunto de orar por las prendas, y ya me estoy yendo de la hora, ese asunto de orar por las prendas que entró en la iglesia evangélica, tiene raíz de curanderismo, porque eso no existe en la Biblia. La oración por las prendas, por la fotografía, por las llaves. Se ora por las llaves y traen las llaves del auto y levantan las llaves y oran por las llaves. Otro día se traen las escrituras de la casa y oran por las escrituras. Otro día se traen las prendas de los enfermos, del abuelito. No, el abuelito no puede venir, entonces traigo el calzón del abuelito. Y ahí están los pastores orando por la prenda, después van y le ponen la prenda. Eso es curanderismo. Eso no tiene fundamento bíblico. ¿Y sabe dónde se agarra? Se agarran de las prendas, los sudarios de Pablo, no de los enfermos, no de la gente, sino eran las túnicas y los sudarios y los pañuelos del apóstol San Pablo, que como la iglesia recién comenzaba y las distancias eran tremendas y había que viajar arriba de burro, arriba de camello, o cruzar un mar en bote, con remo, tardar meses para llegar a un pueblo, y no había siervo de Dios, no había ruta, no había iluminación, no había colectivo, no había auto, no había remis. Hoy tenemos remis, tenemos asfalto, tenemos luces, tenemos
siervo de Dios para tirar, empapelar toda la ciudad de San Miguel, porque no, y si no tenemos siervo de Dios, cualquier hermano podemos mandar y comisionar, vaya allá y ore por la abuela que está en la cama, personalmente. No que le traiga los paños de la abuela y va a morar y después lleva los paños y le pone arriba a la abuela. Así hoy hay ruta, hay luz, hay remise, hay colectivo, hay montones de formas para movilizarnos en cuestión de minutos. En una hora podemos estar en Misiones con un avión. En el aeropuerto de Puerto Iguazú, hora y cuarto, se sube acá, hora y cuarto está en Iguazú, ¿no? Antes no era así, entonces ¿qué hacía Pablo? Mandaba a los sudarios, mandaba a algún ayudante que llevara sus pañuelos, y esto sí es bíblico, porque la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ponían los enfermos, pasaba la sombra de Pedro y se sanaba. Eliseo, cuando muere el hijo de la viuda, mandó su cayado, mandó un criado, vaya y póngale mi cayado arriba del difunto, allá, del chico que estaba muerto. Esto es bíblico. Los huesos de Eliseo resucitaron un muerto. Eliseo murió, lo sepultaron, los perros desenterraron los huesos y en el cementerio iban llevando un difunto después de años que había muerto Eliseo. Y dice que venía una cuadrilla de bandidos, se asustaron, tiraron el muerto. El muerto tocó los huesos de Eliseo y resucitó. ¿No? Esto es bíblico. Que la ropa, la sombra, los huesos de los siervos de Dios conserve alguna virtud. El manto de Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre. Nunca Jesús la tocó, ni sabía quién lo había tocado. Es una mujer que dijo, si yo toco solamente el manto, sé que me voy a sanar, y se sanó. ¿No? Es decir, que esto es bíblico, ¿no? Pero no orar por la prenda de un enfermo, ¿no? O por la fotografía. Esto ya le digo, mi vieja andaba con mis calzones por los brujos. Llevaba mi ropa interior, tenían que ser calzón o tenían que ser camiseta, algo íntimo, según el brujo. Algo que estuviera cerca del cuerpo. Si no, te pide un mechón de pelo. Tenía que sacar del cepillo, del peine, un manojito de pelo y llevarle. Esto es curanderismo puro. No es para los creyentes. Dios te bendiga, me quedo por acá. Oramos al Señor, ¿ya? Y ya está el pastor Pablo. Sí, sí. 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 Así escucha. ¿Qué incidencia tiene esto sobre la iglesia? Esa actitud hace poquito. Bueno, él cometió un pecado grave contra Dios, porque es lo que hizo Saúl cuando estaba caído, ¿no? Se fue a ver una bruja, cuando él mismo había predicado contra los brujos y los había mandado a matar. Él había limpiado Israel de los brujos, y la bruja cuando, ¿no es cierto?, esta bruja vivía porque se escondió y zafó de la muerte, del decreto de gobierno, porque Saúl era rey y decretó la muerte de todos los brujos. Y esta bruja zafó porque escapó, se escondió, estaba en el anonimato, ¿no? Y tal es así que se tuvo que disfrazar, porque si él iba como rey, la bruja salía corriendo por medio del campo, sabía que perdía la vida. Entonces Saúl se disfraza, cuando descubre que es el rey, la bruja se quiere morir, ¿no? Porque usted lea la historia, ¿no? Y ahí es donde él le promete que no va a pasar nada, ¿no? Pero era un pecado que cometió Saúl, porque Saúl estaba caído de la fe. Si yo voy a la mano de un brujo, porque estoy caído de la fe. Si yo me pongo a la mano de un curandero, porque estoy caído de la fe, más siendo un siervo de Dios que he predicado la verdad, nunca, jamás puedo hacer una cosa parecida, nunca, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir que se haya sanado no hay garantía de nada, porque ¿cómo le va a cautivar el diablo en el engaño?
sino produciendo algo de realidad. Tiene que pasar algo, si no la gente no iría atrás de este engaño, ¿no? Entonces siempre hay algo, un poder engañoso que opera, que a lo mejor la gente no se da cuenta, ¿no? Pero vuelvo a decir, termina siendo abonado porque dentro de un tiempo le aparece otra cosa y como ya entró en ese camino, posible que vuelva con alguna otra dolencia rara, que vuelva otra vez a ese camino de desobediencia, porque un camino que Dios prohíbe consultar hechiceros y brujos y curanderos, porque Dios sabe, la palabra nos revela que opera en ellos esos espíritus malignos. Entonces, por eso Dios prohíbe a Israel que consultara. Había que eliminar los brujos de la tierra, ¿no? Y Saúl hizo eso. Y a lo último, como estaba caído, atormentado por un espíritu malo, ¿no? Y Dios no le contestaba más, y tenía los enemigos que venían sobre su nación, y se desesperó porque Dios no le contestaba por sueño, ni por visión, ni por profeta, y se desesperó, Dios no le hablaba más, y buscó una bruja, donde había una bruja, y alguien le dijo, hay una por allá escondida, y allá se fue, a medianoche, disimulado, disfrazado, pero un pecado terrible. ¿Por qué Saúl terminó suicidándose, quitándose la vida? ¿No? Porque, vuelvo a decir, y no va a creer de que vino Samuel a hablar con él allí en una tapera, en la oscuridad de medianoche, con una bruja, en un culto espiritista. ¿No? Si creemos eso, porque ya estamos en el horno, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución que tendría el presidente de la misión? Sería, ¿no es cierto? Bueno, si a mí me agarra culebrilla, es como cualquier plaga que me agarre. No digo que no exista, porque los médicos mismos dicen que es un herpes, ¿no? Que aparece, a veces se manifiesta en la cintura, en el cuello, bueno. La creencia en el curanderismo que cuando se juntan las dos puntas la persona se muere. Bueno, pero es un herpes, ¿no? Para la ciencia. Para los brujos, una culebrilla. Para Dios, una plaga. Llámele herpes, llámele culebrilla, llámele pata de cabra. La pata de cabra dice que es una mancha que aparece acá en el rabo a los chicos y que le crece y se mueren porque, ¿no? Llámele pata de cabra, llámele parásito, llámele herpes, llámele alergia, una plaga. Y si nos agarra una plaga, ¿qué hacemos? Oramos, ayunamos, llamamos a los ancianos, nos unjan con aceite, ponemos en ayuno, qué sé yo. Cuanto mucho Dios nos lleva, si llegó el tiempo, pero nunca voy a ir a un curandero, nunca voy a ir a un brujo, ¿no? Siendo yo predicador del Evangelio, conociendo la Biblia, un pecado terrible, tiene que arrepentirse, confesar a Dios y para que Dios le perdone, porque es una ofensa para Dios, es qué sé yo. No, vuelvo a decir, no, nunca yo haga tal cosa, es como que un creyente, ¿no? De repente le haga una promesa a la Virgencita de Luján. Estamos todos locos, ¿no? ¿Qué piensa que hará Dios, ¿no? Que le vea a usted o se compre un rosario y se ponga de rodillas en su cuarto a orar creo Dios Padre, Ave María Purísima. No, ¿qué hará Dios con alguien que conoció la palabra, la verdad, ¿no? Una locura. No, nunca. Que Dios me lleve con culebrilla, con pata de cabra, con lo que fuera, pero nunca voy a hacer ese pecado tan grande en los ojos de Dios, ¿no? Oramos al Señor porque se fue el horario y Pablo se queda sin tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por compartir la palabra en esta noche. Ahora, Dios del cielo, lo que yo no pude comunicar en mi expresión, hágalo tú a través del Espíritu Santo en cada corazón, revelando y dando iluminación en la palabra. Señor, ahora viene el pastor Pablo, guíale también en su clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.